Según el expediente de la NSA 7/35, en el año 2002 un grupo de exploradores fueron enviados a la Tierra con el fin de realizar un informe sobre los habitantes de nuestro planeta. La misión era clara y el final de la misma también. 7 regresaron, pero uno de ellos no acudió al punto de extracción, quedando aislado en un planeta que no es el suyo y realizando una misión que él no sabe que ya ha terminado. En los círculos más secretos se le conoce como el octavo pasajero. Lo encontré. Aquí está el documento que dice que Bellido Dolfos no mató al rey don Sancho. Esto es. Faltaría más. Florian, bueno, la verdad es que me lo estoy inventando. Por supuesto. Porque no entiendo nada de lo que pone. Bueno, pero eso es normal. Eso, hay veces, tú lo estás viendo al menos de derechas. O sea, que hay gente que lo ve del revés. Hay gente que lo lee del revés. Habría de saber si vivió Bellido Dolfos. Eso es lo primero. ¿Es posible que no haya vivido? Posiblemente. ¿Que no? Sí, pudo vivir, no vivir, inventarse la historia. Tú piensas, la mitad de la historia es mentira y la otra mitad está falseada. Bueno, estamos con Florian Ferrero, además hoy es un día especial. Florian Ferrero, director del Archivo Histórico Provincial, el Archivo Histórico de Zamora. Un día especial porque hoy eres el director, pero mañana ya dejas de serlo. A las 2 de la tarde dejo de serlo, me jubilo. Yo creo que un historiador no se jubilaba nunca. De director sí, yo soy funcionario y bueno, he cumplido la edad y me voy. Florian, ¿aceptarías aparecer en el dossier del octavo pasajero? Si no hay otro remedio, ahora mira a ver si después me sirve. Pues hoy, en el dossier del octavo pasajero, Florian Ferrero, director del Archivo Histórico de Zamora. Cambio de horario en España, adecuarnos al Reino Unido y Portugal, adquirir el horario de Greenwich. El debate está abierto y el gobierno se propone estudiar la iniciativa. Pero, ¿qué te parece a ti? Madre mía, María Megumbi. ¿Qué? Ya. Pues ahora mismo, si me hace una pregunta de toros, igual te la contesto mejor. Ah, bueno. Es igual ya. Estoy jubilada, me da lo mismo. Lo siento por mis hijos y por mis nietos. Lo demás... Depende de los estudios que hayan elaborado acerca de la productividad laboral. Si sale rentable, pues a mí me daría lo mismo, vamos. Me da igual. Sí. La verdad es que ya te digo, que me da un poco lo mismo. Sí, sobre ese asunto no tengo nada que opinar. Si lo quieren cambiar, que lo cambien. Claro, no llevas reloj, por eso te da igual. Claro. Pues hombre, no sé qué decirte. Ya. Tenemos un muy buen horario, no sé para qué lo quieren cambiar. Claro. Si sirve para ahorrar energía por el tema de la luz solar, aprovechar las horas de luz y todo eso, pues fenomenal, ¿no? ¿Cuál es la hora taurina? La hora taurina a las 7 de la tarde, A hombre. las 7 de la tarde, hora taurina. ¿Qué le parece que a partir de ahora sea a las 6 de la tarde? Pues sí, así gastamos menos tela en las discotecas, ¿no? ¿Eh? Sí, también. Sí. En la Zamora de los difíciles años 30 y hasta el 74 estuvo abierto este bar, que presumía de ofrecer los más ricos caracoles y callos y los mejores banquetes de boda. Hoy, ¿en qué fue de? Bar La Golondrina. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Soy la mayor de los 5 hermanos y la que viví pues toda mi vida y la mejor infancia y mi juventud en La Golondrina. La Golondrina parece ser que estuvo desde el año 35 hasta los años 74. Yo siempre estaba con mi madre en la cocina, entonces mis recuerdos son más de cocina. Detrás de mí, pues de donde estaba instalada La Golondrina, la cual estaba a mi izquierda, ahí estaba la cocina y nuestra vivienda particular, más acá estaba el comedor y a continuación estaba el bar. La Golondrina, lo que era el bar, era un poco donde está el colmado, que está a mi espalda, lo que era el bar. La zona que ocupaba Caja España era la zona de restaurante y luego un poquito más abajo ya era la zona de cocinas y en el primer piso era la vivienda, o sea que era un poco familiar. En la imagen central, que era una campana de pueblo,
donde mi padre tuvo la feliz idea en la primera reforma que se hizo de hacer la campana con un hogar en miniatura, con unos muñecos pequeñitos, y en cada época del año les ponía vestidos o labrando, recogiendo, tal. Él puso unos muñecos con la cocina, unos muñecos que se los vestía según las épocas y los ponía arando en las castañas, y eso es un germen de alguien que siente el arte, ¿no? Te puedes imaginar en aquellos años sacar adelante lo que era un negocio, que no ganábamos para las medicinas, sacar un negocio y 5 hijos, lo que esa mujer le echó, el valor que le echó. Fue una campeona y salimos adelante y reformamos el negocio. Y ya entonces lo hicimos, pero muy famoso, porque era muy buena cocinera y teníamos muy buenos negocios. Murió nuestro padre en el año 51 y yo tenía 7 años, o sea que la verdad es que fue una época dura por lo menos para mí. Luego, bueno, pues ahí teníamos que trabajar todos y que había que arrimar el hombro, sobre todo mi madre, que era una luchadora tremenda, es la persona que de alguna forma nos educó sin tener que ir a la escuela. Fue con su ejemplo, sobre todo, un ejemplo de trabajo, de dedicación. Era la última que se acostaba, la primera que se levantaba, y había cada día que ganar un duro para poder seguir tirando. Bueno, Florian, que habíamos cogido el libro este, bueno, que me lo habías dejado y que todavía me da como cosa tener un documento. ¿De qué año es? 1590 y tantos. Pues me da mucho respeto, ¿eh? A mí también me da de vez en cuando, pero están para usarse. Afortunadamente los archivos somos unos centros muy abiertos. La gente se piensa de no se puede ver nada, de se necesita ser un investigador prestigioso. Y no, la documentación está para verla, utilizarla, mimarla, es decir, es una exigencia del investigador, de también la mime, y sobre todo para ser usada. No se puede una administración estar pagando a una serie de funcionarios para que guardemos los papeles como si fuesen el tesoro, es decir, bueno, los papeles están para que se avance en la historia, se avance en los servicios al ciudadano. En este caso, ¿esto has dicho que era? Es un registro notarial, es un protocolo notarial, es decir, cuando se va a un notario, y eso pasaba desde la Edad Media, el notario no te da jamás el original lo tiene de guardar él, y desde el año 1503, por una normativa de los Reyes Católicos, esos diríamos originales pertenecen al Estado. Entonces esos originales a final de año se tienen de encuadernar y se guardan. Entonces, nosotros tenemos incluso anteriores, tenemos desde 1493, pero normalmente en todas las ciudades españolas se conservan los protocolos notariales desde 1503, que sirven de defensa de los derechos. Ahí están los testamentos, los poderes, las ventas, todo. Todo. Aparte de todo eso, lo difícil que es entender aquí nada, ¿no? Pero se lee fácilmente. Si esto es, vamos a ver, la lectura antigua, la paleografía es una técnica. El problema está muchas veces en distinguir las letras. Yo leo mejor posiblemente una letra del siglo XVI de la de algunos ciudadanos del siglo XX, sobre todo si están relacionados con la medicina. Eso solo lo pueden hacer, leerlo los farmacéuticos. Entonces, yo creía, se me acaba de romper un mito, yo creía que vosotros historiadores también. Dios, no, eso ni hablar. Nosotros somos de letras antiguas, no de letras modernas. La mía propia, la leo yo a veces y no siempre. Al final es una técnica. Yo siempre lo digo, una letra, por ejemplo, muy hermosa, la letra redonda visigoda, de la letra nacional española hasta el siglo XI. Bueno, pues la letra E es parecida a un 6 y la letra T es parecida a un 8. Entonces, claro, si tú no sabes de ese 8, no es un 8 si no es una letra T, y ese 6 no es un 6 si no es una letra E, entonces tú al final no lo lees. Cuando tú eres capaz de distinguir
ese signo, ese símbolo que te están poniendo ahí, lo lees igual. Es decir, el problema está de normalmente no vas a distinguir en una letra normal lo des una H, lo des una F, lo des una M. En cuanto has visto media docena de veces las H, las F, las M's, la lees igual de puedes leer una letra actual. Estamos en el Archivo Histórico Provincial, estamos en esta sala que, bueno, es donde están los investigadores, ¿verdad? Aquí estáis consultando. Nosotros ahora ya hemos variado de concepto, los usuarios, puesto de tenemos fundamentalmente 3 tipos de usuarios. Y 2 de ellos vienen a esta sala, el tercero no. Los usuarios pueden ser investigadores, es decir, personas que vienen a realizar un trabajo de investigación científica, pero la mayoría de los usuarios, hasta el punto nosotros el año pasado hemos tenido unas 6.000 consultas de investigadores y 21.000 de ciudadanos, es decir, son ciudadanos que vienen al archivo a resolver problemas personales relacionados con diversos documentos, es decir, desde la persona que necesita un contrato del INEN de hace 10, 12, 20 años y lo ha perdido, viene, o el señor detiene una tierra, no está bien delimitada el lindero, si necesita ver los linderos, o necesita probar del pozo existente en su tierra, o el viñedo existente tiene una cierta antigüedad para tener derechos. El tercer usuario del archivo normalmente no viene a la sala, es la administración. La administración nos transfiere sus papeles, pero muchas veces necesita volverlos a consultar o volvérselos a llevar. Por ejemplo, yo siempre cito el ejemplo más fácil, es un divorcio. Una pareja se ha divorciado, en esa resolución de divorcio se han establecido, por ejemplo, unas pensiones, se han establecido un régimen de visitas, pero a lo largo de los años van variando, los hijos se hacen mayores de edad, la situación laboral puede variar, entonces esos ciudadanos que se han divorciado pueden variar sus situaciones personales, tanto económicas como sociales, como familiares, y entonces ese expediente de divorcio vuelve al juez para alterar esas condiciones. Ahora la llamamos más sala de usuarios, de sala de investigadores, puesto de los investigadores simplemente es una parte, la más reducida del conjunto de las personas que vienen al archivo. El gobierno se está planteando, es curioso, pero el gobierno se está planteando y la gente se descojona. ¿Qué le parece esta iniciativa que se está planteando el gobierno de adaptar el horario a lo que es el meridiano de Greenwich? ¿Tú sabes lo que es el meridiano de Greenwich? ¿No sabes? Greenwich. Exacto. Greenwich. El meridiano Greenwich. Gremlin. ¿Y eso qué es? Greenwich. Sí, Greenwich. Greenwich. Como el sándwich. Como el sándwich o el gremlin. ¿Cuál? El cambiarlo, cambiar las horas sí, de tiendas, de trabajo y de todo, ¿no? Que no haya las horas de sitio. Descanso. No. ¿Y qué le pasa al meridiano de Greenwich? Pues el meridiano 0. Sí. Que a partir de ahí ya salen todos. Sí. Es que a lo mejor lo he pronunciado yo mal. De sándwich. Ya está, lo dejamos así y ya está. Entiendo que lo tenía muy estudiado, ¿no? Lo tiene estudiado porque luego de aquí a aquí 1 hora más. Y si es más a la izquierda, hora menos. Fíjate, ¿y te imaginas Sudamérica? Claro. 7 horas menos, fíjate. Pues no da tiempo a llegar allí la hostia. Claro, nada. Entonces, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es buena, está. Muy buena. Es interesante tener los horarios partidos o jornada continua y estas cosas. Pues sí, eso ya sería otro debate. Porque, pero viene por ahí provocado por eso mismo, ¿no? También por el aprovechamiento de las horas y estas cosas, ¿no? Sí. Porque el público entonces, que me disculpen en este momento, pero no era la misma educación que tenemos hoy. Será mucho más irrespetuoso con los que estábamos detrás de las barras, ¿no? El comportamiento del cliente, hombre, había de todo. Había gente que era muy educada, pero otros seguía prevaleciendo, mientras pago exijo. Bueno, la gente yo creo que de todo tipo. Para mí digo que esto es una escuela de sociología totalmente, y además yo creo que me ha enseñado mucho en la infancia, porque la verdad nosotros lo que es un negocio, tenerlo en la casa, había veces que cuando había una boda se desmontaba la casa y no es de broma. Cuando tú llegabas a casa no existía, por la noche sí, ya se había puesto todo. Entonces, siendo muy crío, pues a correr por ahí, claro. Pero a mí me parece que lo que es una enseñanza es una cátedra de sociología fenomenal. Teníamos unos clientes muy buenos, porque aparte de Zamora, en el Ramos Carrión, ya sabes, teatros, zarzuelas, todas estas historias,
Y yo conocí a artistas fabulosos, yo que sé, tanto de zarzuela como de canción española, que entonces estaba muy de moda, revista. Pasaron por aquí por casa todo lo mejor que había en aquella época. Marifé de Triana, Lola Flores, Manolo Caracol. Con Molina fue, cada vez que venía ya era como de la familia. No, sí, estaba muy bien. Y luego revista por lo mismo. Entonces la revista ya sabes cómo era, que era como muy desenfadada, muy de aquella época. Y además siempre nos daban pues alguna entradilla le regalaban a mi madre para ir. Y a mí me gustaba mucho la canción española. Y entonces iba con ella, me llevaba. Y la llevábamos algunas veces la cena incluso allí al teatro porque no tenían tiempo, porque eran 2 funciones, ya sabes que eran dos funciones. Y entonces muchas veces le llevábamos la cena para allá. Y no, pero además es que venían, o sea, cada vez que venían siempre venían a casa. El compendio de todo eso, donde está mejor recogido es en el cuadro de La Golondrina. Ahí tienes la diferencia, hay desde carpinteros, chapistas, oficinistas, banqueros, hay personas con títulos, es decir, intelectuales. En ese cuadro recoge un poco lo que era, en síntesis, lo que era no sé, la popularidad de esa época y los personajes de una época. Y entonces veías gente de mucho tipo que además le cogías mucho afecto, porque yo recuerdo hacer cosas en Zamora, de ir a una cosa tal, y no encontraba nunca impedimento. Siempre alguien te conocía y era a través del bar, seguramente. El mural fue un homenaje realmente a todo eso, ¿no? A tus vivencias y a las vivencias de los demás, de amigos, de Claudio, por ejemplo, de Mostajo, de Abrantes, que está en el cuadro. Iba a estar yo, cosa que Mostajo no me lo ha perdonado nunca, porque luego me quité de ahí, del primer boceto, Alberto y yo íbamos a estar y tal. Pero yo entendí que era mucha gente demasiado agrupada y me quité, vamos. Y Mostajo siempre me lo ha reprochado, siempre. ¿Pero cómo no estás tú? ¿Pero cómo? Eso no lo hubieras hecho así, tal. Bueno. Pero el caso es que es un cuadro que es un homenaje realmente a la sociología de Zamora y de aquellos años, ¿no? Hay una imagen, yo creo que también un poco provocada por las películas o por ciertas películas, tipo El Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Como que ir a consultar un documento antiguo, pues están en un determinado sitio con unas condiciones de temperaturas especiales. ¿Es así eso en realidad o es película? Eso es la realidad más falsa del mundo, vamos a ver. Yo he tenido el Códice Leonardo de la Biblioteca Nacional en mis manos sin guantes. Entonces, bueno, cuando vamos a una exposición, cuando venís los de televisión, nos ponemos la bata, los guantes y las mascarillas. Salvo excepciones, hombre, hay documentos donde es necesario manipularlos con guantes y con una serie de condiciones de seguridad, pero lo normal no. O sea, entre otras cosas, sería inviable nuestro trabajo. Lo importante es tratarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, algo puede parecer mentira, muchas veces la gente se ríe. Los archivos parecemos chalés de lujos, tenemos baños y duchas por todos los lados. Entonces, por ejemplo, nos lavamos muy a menudo las manos, nos lavamos normalmente las manos con jabones neutros, para no tener grasas y al mismo tiempo las manos no se deterioren. Es decir, pues lo de sí sucede es de los documentos, tienen una especie de polvillo y sobre todo en la tinta se echaba una especie de polvillo, a veces parecen limaduras de hierro, entonces te deja prácticamente las yemas de los dedos como si te hubieses pasado una lija y te llenas de polvo. Entonces eso sí lo tenemos mucho cuidado, el manipularlo con cuidado, pero no se necesita trabajos excesivos. Y para venir a un archivo en España,
Y simplemente se necesita venir al archivo. Vamos a pedir la primera vez la identificación de la persona, normalmente incluso se hace al final, salvo de ser un documento de afecte a la intimidad de las personas o a la defensa del Estado. Si afecta a la intimidad de las personas, sí se pide la identificación en el primer momento, pero por motivos obvios. Si tú vienes a ver un documento tuyo, simplemente lo puedes ver tú. Entonces, tenemos de identificar de tú eres la persona interesada. Imagino que lo de mojar el hilo y pasar. No, por ejemplo, a veces cuando vemos, pues eso sí tenemos mucho cuidado, le proporcionamos a la gente dediles si los necesita. Y bueno, pues hay una serie de normas habituales en los archivos. No solemos dejar el uso de tintas, rotuladores y demás, es decir, bueno, pues depende muy mucho lo que estemos haciendo, y después el personal del centro siempre está pendiente. ¿Qué historia real te viene a la cabeza que pueda superar a la ficción? En final del reinado de Enrique IV, bueno, se produce una destitución en imagen del rey, la farsa de Ávila. Bueno, pues el rey después va por las ciudades del reino, donde se han opuesto, entre otras Zamora, y bueno, pues nos pega el castigo más terrible que se pueda imaginar. Extrae de las sepulturas los cuerpos de los antecesores de esas personas que han participado en la farsa de Ávila y se los echa a los cerdos. Y como la ciudad ha participado en cierto modo de forma institucional, coge el cuerpo de Arias Gonzalo, lo saca de su tumba en la iglesia de San Martín de los Caballeros, en San Martín, y también rompe la tumba y lo pone allí. El cuerpo de Arias Gonzalo al final está mutilado. Dentro de ese mundo es curioso porque hay un entramado de historias y de leyendas sorprendentes que te hablan de una realidad de muchas veces no puedes pensar que existiese. Bueno, Florian, que creo que es la primera vez que salimos los dos de pie y eres un poco más alto, ¿eh? Unos centímetros. Lo de pasa de yo me he subido en el taburete, pero no se ve. Yo es que estoy lejos. Bueno, eso también es verdad. La historia también está siempre relacionada con la asignatura de, bueno, pues que se estudia de cuando se es joven o cuando se es mayor, pues la historia se está estudiando siempre, y se relaciona el estudio con lo que son los exámenes. Y algo así es lo que te voy a proponer hacer ahora, una especie de control sorpresa. ¿Se permiten chuletas? No soy permisivo porque nadie ha tenido chuletas, así que no vale. Bueno, yo intentaré. ¿En qué barrio está la calle Mataburros? Pues hombre, ya me pillas, creo de San Frontis, pero no lo sé. ¿Qué es un campeche? Hombre, eso lo he probado a menudo. Es una golosina negra habitualmente, puede ser roja, con un sabor especial. ¿Cuántas bombas suenan antes de que salga el toro enmaromado de Benavente? Creo que son 3. Dime 2 bares de tapas de Zamora. Hombre, el Lobo, podría citar Los Abuelos, el Liberten. ¿Qué agarra con fuerza Viriato? El bastón de mando. ¿Cuál es la patrona de Benavente? La Virgen de la Vega. Torre más emblemática de Toro. La del reloj, diría, o podría ser la de la colegiata, podría ser cualquiera de las dos. Ingredientes básicos del dos y pingada. Te podría dar una receta muy larga, era la de mi abuela, pero huevos y magras de jamón. Mi abuela le echaba además lomo, chorizo y por supuesto pan frito, pero bueno, las magras y los huevos. Romerías de la provincia de Zamora que se celebren el lunes de Pentecostés. Aparte de la Iniesta, de esa me resulta muy fácil, la de la Virgen de la Concha, la Iniesta, tenemos también la de Bamba, la de la Virgen del Viso en Bamba, tenemos el Cristo de las Batallas en Toro, hay un montón de ellas. Continúa la canción del folclore zamorano. El que baile el bolero... Tenga cuidado, ay. Dime el nombre de 2 cines de Zamora que ya no estén abiertos. El Pompeya, en su día el Valderrey, el Arias, el Barrueco. Nombre del entrenador del Zamora Club de Fútbol. Pues ahí sí me pillas, creo de ese apellido Alonso, algo por el estilo, pero no sigo demasiado el fútbol. Continúa la frase del romancero zamorano. Guarte, guarte. Rey Don Sancho. Dime el nombre de 2 pintores nacidos en Zamora o en la provincia. Hombre, pues ya de Antonio Pedrero, por supuesto, Alfonso Bartolomé, podríamos decir mucho, pero bueno, esos 2. Autor de La Virgen de la Soledad. Ramón Álvarez. Florian Ferrero nos deja una marca que la podemos calificar
de leyenda y con ella empata con Ricardo Flecha en el primer puesto de la clasificación histórica del control sorpresa. Ricardo, por fin tienes compañía ahí arriba. Hombre, por una parte está bien, porque yo vivo cerca de Portugal y algunas veces quieres ir a las tiendas o a alguna cosa y te tienes que parar a pensar en qué hora estás y qué hora puede estar abierto allí. El jet lag en Portugal, el famoso jet lag portugués. No creo nada, ni para adelante ni para atrás. Es gallego, es para la tierra de mi marido y yo, bueno, mejor eso nos da la vida. ¿No cree usted en Greenwich entonces? No creo a nadie, ya. Nada. Es que Greenwich era polémico también. Claro. Sí, será, no lo sé, porque yo política poco sé. Yo creo que tiene más inconvenientes que ventajas. A ver, por ejemplo... Yo qué sé, depende. Nosotros tenemos las horas de las comidas a las 2 de la tarde, ahí lo tienen a las 12 de la mañana. Es establecer una hora y no cambiarla en todo el año, tampoco creo que conllevara problemas de comodidad. Sería más como que ahora, de hecho, porque no habría cambios de hora, creo. La parte buena es el hecho de que se puede conciliar la vida laboral con la familiar. Sí. Es decir, mientras la niña o el niño, el hijo, los que tengan familia, pues pueden estar en el colegio, tú puedes estar trabajando, acabar más o menos a la misma hora, irla a recoger y tienes toda la tarde para dedicarle tiempo a los hijos. Bueno, es una iniciativa, ¿no? Bueno, pues hablar algo de Bilbao, ¿habéis hecho alguna vez por ahí? En Bilbao también quieren hacerlo. Por el puente colgante lo hacen antes, me parece. Ah, sí, entra cambian antes el horario. Es usted de Bilbao, entonces. Y al cumplir su voluntad en un jardín de falla nací como la flor. La especialidad estrella del caracol. El caracol porque se necesita mucha limpieza y mucha pulcritud. Los caracoles eran algo especial porque como los hacía mi madre no los hacía nadie. Se cocinaban, pero se limpiaban uno a uno, que de eso me encargaba yo. De eso de limpiarlos me encargaba yo. Mira, llegaba Semana Santa, la época, y yo quería salir a correr las estaciones. Pues había que hacer antes los caracoles. Y teníamos vendíamos, ¿qué te iba a decir? Cientos de kilos de caracoles. Y todos los limpiábamos, era genial. Y había otro plato que tampoco se lo dejaba, no se lo confiaba a nadie, que eran los callos, ¿no? Por la limpieza. Pero los caracoles, sobre todo, tenían fama fuera de nuestra provincia. Luego tenía una mano especial para las salsas, los callos los bordaba, es que era única. Y en La Golondrina, pues evidentemente lo que me tocó es trabajar mucho. Ahí pasé mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud trabajando, dando bodas, que entonces dábamos muchas. Uy, estuvimos un montón de años dando bodas, muchísimas bodas, sí. Había un menú muy clásico, que eran paella, merluza rebozada y ternera a la española o pollo, con su tarta respectiva de boda y etcétera, 35 pesetas el cubierto. Ya te estoy hablando de los años 60, vamos, 50 y mucho 60. Y la verdad es que ahora, claro, hablar de 35 pesetas, que, ¿cuántos son? 30 céntimos, ni eso, ¿no? 30 céntimos de euro. Pero bueno, eran personas, bien, que no se podían permitir mucho más y tampoco con nosotros, tampoco se podía pagar entonces mucho más por todo eso. Yo me dedicaba mucho a la repostería, dábamos muchas bodas, casi a diario, porque por allí pasó, yo creo que casi toda Zamora dando banquetes. Entonces yo siempre era como la repostera y tal. Y la verdad es que siempre me sentí muy a gusto allí, porque yo no era mucho de cara al público, ¿no? Yo era más, me gustaba más todo lo interior. Al principio de arreglar el comedor había un grupo de médicos, unos matrimonios, vinieron una noche, un día, a encargarnos una cena. Y no me acuerdo de los restos, pero me acuerdo que nos encargaron escalopes. Y mi madre ni yo sabíamos lo que eran escalopes. Y decíamos, pero ¿y qué son escalopes? Y me acuerdo, fuimos a preguntar al donde Ciraz, el vecino, fui yo, y dice, filetes empanados. Dice mi madre, el coño, pero no pueden hablar en castellano.
Oye, ¿alguna vez te has encontrado, como en las películas, yo insisto en las películas, pero es un poco la imagen esta que se puede tener de los historiadores, ¿no? Tipo el Robert Landon, el personaje del Código da Vinci. ¿Te has encontrado con algún documento que de alguna manera trastoque todo lo conocido o el mundo que conocemos hasta ahora? ¿Esas cosas existen? Existen, pero no suelen ser fáciles. Lo de sí me ha emocionado muchas veces. Vamos a ver, primero, nosotros en Zamora tenemos documentos excepcionales. Somos la envidia de los archivos españoles. Somos el archivo más grande de España, de los provinciales, 25 kilómetros de estantería. Tenemos de la documentación más antigua, desde el 920, y tenemos documentos valiosísimos. Por ejemplo, hay un documento que ha sido reproducido en facsímil varias veces en el mundo, es el Memorial de Zamora de las Indias. El Memorial de Zamora de las Indias es sorprendente, es un documento realizado por Cisneros, un personaje sevillano, dirigido a los reyes católicos y avalado por una serie, diríamos, de científicos andaluces, pero al final está en Zamora, donde le dicen en el año 93 a don Fernando y a doña Isabel, de lo que ha descubierto Colón no son las Indias, sino es un mundo, no un nuevo mundo, es un mundo que está entre Asia y Europa, en medio del océano. Por ejemplo, tenemos un documento singularísimo, doña Juana la Beltraneja, simplemente tiene 2 documentos conservados en el mundo como reina de ella. De esos 2, solo uno lleva la firma original de ella y el sello original de ella, y es el de Zamora. Nuestros fragmentos musicales medievales son tan importantes que están editados por la Universidad de Ottawa y por la Universidad de Adelaida en Canadá y en Australia, por una profesora australiana. Ahora mismo están siendo estudiados por la Universidad de Oxford, han sido digitalizados en su totalidad por la Universidad de Oxford. Y bueno, pues zamoranos, de yo sepa, no ha venido todavía ninguno a verlos. ¿Nos gusta más el rock and roll? No, lo que pasa es que a veces, precisamente lo que tenemos próximo, le damos menos importancia. Ese es el problema nuestro. A los zamoranos nos llenamos de orgullo, pero a veces simplemente nos llenamos de orgullo. Oye, has hablado del documento este que le presentan me imagino, ¿no? Le presentarán a la reina Isabel. O sea, que en la serie esta, cuando llegue alguien presentándole un documento diciendo, oye, que lo que ha descubierto Colón no son las Indias, donde ha estado no son las Indias, sino que es un nuevo mundo, ese documento está aquí en Zamora. Lo de pasa de vista la serie, me da la sensación de no va a salir el documento. A lo mejor necesitaban estudiar algo de historia. Estas series que ahora, bueno, pues están un poco de moda, pues de la que estaba hablando, la de Isabel, o en su día Viriato, ¿son fieles a la realidad? ¿O son una historia de la historia? Yo por salud mental no la suelo ver. Tuve la mala experiencia de ver el primero de Viriato y entonces decidí no ver más. Porque yo creo que a veces es muy sano no verlas. Vamos a ver, hay excepciones, pero normalmente no pisan por un archivo ni falta de les hace. Yo muchas veces lo pienso, vamos a ver, si nosotros, España me refiero, no Zamora, fuéramos Estados Unidos, tendríamos millones de películas sobre nuestra historia. Si unos señores se limitaron a ir de un extremo a otro del país, atravesando un desierto, hicieron un género, que es el western, ¿qué puede pasar con los cientos de españoles que fueron a Indias y tomaron ese mundo como pudo ser Pizarro, Hernán Cortés o uno de Zamora? Se llega a la zona de Cholula y le dice a los indios de allí, ¿qué os pasa? Allí está vuestro Dios. Y dice, no, nuestro Dios es el Popo, está allí arriba. Y entonces ese señor se da cuenta, dice, allí además si alguien sube a ver el Dios, se muere. Entonces él se da cuenta de que se mueren por las emanaciones de azufre y por los gases. Entonces se coge una bufanda, la moja en agua, se lleva un chisme de agua y se la envuelve, sube arriba y cuando llega arriba totalmente vivo lo saluda y los otros se ponen a disposición de Hernán Cortés. Cuando nosotros tenemos una historia excepcionalmente bella, sin embargo nos hemos limitado a tener una especie de vergüenza. O sea, el cerco de Zamora es una epopeya. ¿Qué hay de verdad, por ejemplo, en el cerco de Zamora?
Pues, hombre, mucha. Posiblemente a lo mejor no tanto o ninguna, por ejemplo, en el motín de la Trucha. Pero hay una serie de acontecimientos históricos se produjeran de una forma o se produjeran de otra. Vamos a ver, yo no sé si realmente un Bellido Adolfo va y mata al rey. Entre otras cosas, a mí me resulta muy difícil de a primera vista te llegue un personaje, se pueda aproximar al rey, el rey le invite a pasear con él, se vaya, no vaya a tener el rey protección. Es decir, bueno, vamos a ver, me parece un tanto absurdo, pero todas las leyendas tienen una base de realidad, o al menos es la solución a algo a primera vista no se le ve una posible solución lógica. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del cerdo de Zamora, yo pienso puede variar algún personaje, pero en principio la historia debiera ser real o puede ser real, y de hecho hay testimonios de donde se produce ese cerdo de Zamora. De la resolución de la muerte fuera de esa manera, fuera de otra, es donde puede variar. No me veo al Cid persiguiendo al otro sin espuelas, no sé, vamos a ver esos aspectos. El motín de la Trucha es más complicado porque los testimonios son más tardíos, pero sí soluciona un problema de los motines de ahí durante ese periodo, motines antiseñoriales. Del mismo tipo hay el motín del Barbo, hay motines por Salamanca, por Centro Europa y demás. Es decir, podría no ser realidad, pero sí, lo decía, y es un movimiento antiseñorial. Por ejemplo, las famosas leyendas del lago Sanabria, bueno, pues al final lo analizas y es una leyenda que se extiende por toda Centro Europa, desde Suiza hasta España, donde normalmente los topónimos de Lucerna y de Valverde, con todas sus variantes, Villaverde y demás, se producen en el mismo sitio y de siempre tienen un lago natural, el lago de Lucerna, por ejemplo. Entonces, ahí, diríamos, es una tradición donde da soluciones a la existencia de unos lagos en sitios aparentemente donde no debiera de haber. O sea, cuando nace la leyenda, desde luego ya no hay un glaciar, la gente no sabe de ahí ha habido un glaciar, y entonces justifica diciendo, bueno, ¿cómo está este lago en esta zona, donde hay estas peñas tan grandes, donde hay esto? Entonces, al final, todo tiene un viso de realidad. Estaba todo el día trabajando, en Semana Santa, en San Pedro, en ferias, y le decía, por ejemplo, a mi hermano Antonio, mamá, quiero ver salir el sol, y mi madre se iba con él a ver salir el sol. O yo le decía, mamá, quiero ir al teatro, y mi madre iba a sentarse al teatro a dormirse, pero se sentaba en el teatro. Fue la mejor madre del mundo y la mejor época. Mi madre descansaba hasta las 4 o las 5 de la mañana, y aquí no le molestaba nada. Esa es la diferencia que existe en el tiempo, ¿no? Terminar de trabajar, la hora que fuera, salirse a tomar el fresco para este lugar donde estamos y quedarse profundamente dormida hasta que despertaba a la hora que fuera, y nadie la molestaba para nada. Y a su lado no había ni un pobre ni una pena. Ella cuidaba a todo el mundo socorría, a todo el mundo invitaba, era genial. Mi madre, como la bondad que tenía, y así se ha hecho saber siempre, es por la que mi madre ha matado mucho hambre en aquel momento, pero a mucha gente de Zamora, de todas las etnias, la blanca, la negra y todas las que hubiese, en esa ventana. Pero con la salvedad de que a nosotros tampoco nos sobraba, que esa era la virtud de mi madre. Teníamos clientes de todas las clases, o sea, era desde el médico, el abogado, no sé qué, hasta el albañil, el limpiabotas, todos eran, para ella todos eran iguales. Y desde luego, alrededor suyo no pasaba hambre nadie, porque teníamos las bodas, sobraba mucha comida, y siempre de las fuentes y de las cazuelas y tal, le decía a alguna chica, o a nosotros, cogía una fuente, mira, llévasela a fulanito porque a lo mejor no ha comido, a menganito porque no sé qué. Y ahora son incluso los nietos los que recuerdan aquellas cosas. Eso es precioso. Y eso te llena de orgullo, yo qué sé, o sea, lo vives de una manera que es imborrable, claro. Y eso luego lo transmites a tus hijos, yo no tengo nietos, pero bueno, igual que a los nietos. El recuerdo es el homenaje a la señora Carmen, a mi madre, a nuestra madre, que fue la que forjó pues ese clásico por su temperamento, por su forma de ser, por su bondad.
A mí todavía algunas personas me paran y me dicen, ¿cuánta hambre nos quitó tu madre? Pues eso es el recuerdo mejor que se puede hacer una persona. En momentos duros, sin tenerlo, pudiese ayudar a los demás. Si se atrasa una hora, es una hora que pierdes. La cantidad de cosas que puedes hacer en una hora y te la han comido. Bueno, ya, sí, bueno. Entonces, por una parte está bien, está como cuando la moneda, cuando antes había el euro, eso, no había el euro y había la peseta y el escudo, tenías que ir a cambiar las pesetas por escudos y no sabías cuánto valía. ¿Cuántos escudos? ¿Cuánto todo? Pues yo creo que por una parte está bien, claro, lo de las horas está muy bien. Lo que pasa es que luego se acerca el cambio de horario y a lo mejor a estas horas serían 2 horas menos todavía. Pues mejor. Ya. Vale, mejor, porque así es más pronto. No, más tarde, depende de cómo quieras mirar. Es más pronto siempre. ¿Qué hora es más pronto? 2 horas antes. Claro. Porque si sales por la noche de fiesta, llegas un poco antes a casa, ¿no? Pues en ese sentido bien, ¿no? No. No. Claro, además es que eso lo hacen en domingo, no lo hacen cuando estás currando. Ya, bueno, yo curro, mira, de sábado a domingo, o sea que me viene bien. Bueno, te viene bien. Si sales a trabajar a la 1 y llegas a las 2, no estaba muy bien el horario. En Zamora tuvimos un corregidor allá por el siglo XVI, se llevaba a su amante en coche de caballos a misa a la catedral y emplumaba prostitutas, pero no las emplumaba mucho para que la gente le pudiera ver el cuerpo desnudo. Fue un corregidor, le hicieron un juicio de residencia divertidísimo, porque al final el tío era un pirata y entonces eso dice, bueno, esos personajes son los verdaderos, los de te dice de verdad por dónde va la vida de la ciudad. Hombre, tengo que emplumar a una prostituta, por la emplumo, pero que se vayan los demás a verla desnuda. O un personaje de ese sí es grandioso, Moreno de la Torre. De Moreno de la Torre fue el merino mayor de la ciudad y hace un diario, conservamos en el archivo, el diario de Antonio Moreno de la Torre, es divertidísimo, 1670, son varios años, en la década de los 70, donde además se mete con todo el mundo y llega y te dice, se ha muerto fulanito, Dios lo tenga en su gloria, cosas de dudo, porque era un pirata. O te habla de la procesión del domingo de Ramos, de la del Santo de Ceomo, y te dice, asistieron 300 mujeres, todas pero sin cabeza, porque la única la tenía doña María, no pudo asistir a la procesión por estar enferma. Un poco el Jorge Javier de la época casi, ¿no? Todos los días, y dice, me voy no sé dónde, buena merienda, no sé, del predicador, un rollo. Tal, y te está contando la vida de todos los días, el de roba, el otro, la fiesta, el sermón, la merienda. ¿A qué personaje histórico te hubiese gustado conocer? No lo sé, tantos, posiblemente no personajes importantes. A mí, por ejemplo, me hubiese entusiasmado al de te citaba antes, Antonio Moreno de la Torre. Era un tío haberle dicho, y a otro, a un amigo suyo, a Luis de Mayas, era poeta y era un vivo a la Virgen, o sea, me hubiese contado historias, o sea, reunirlos un día, sentarnos, por ejemplo, según estamos, y decir, decirme, ¿por qué decís de, no sé, del abad de tal sitio es de cuidado? ¿O por qué decís eso de tal regidor? ¿O por qué decís...? Se han contado ahí. Eso, pero la verdad, o sea, lo debieron... Bueno, la verdad no existe, lo debieron ellos. Bueno, Florian Ferrero, que no solo es el director del Archivo Provincial de Zamora, sino que también es el presidente, ¿verdad?, de la cofradía de la Iniesta, de la Concha. De la Concha. Es que estamos hablando de la romería más antigua de Europa, que es como decir del mundo. De la cofradía más antigua también, puesto de la de Nos Sigue es una cofradía de Toledo, y nosotros somos de 1072 y ellos son de 1083. Entonces, y bueno, estamos ante una cofradía y una romería, es un milagro el de haya llegado a nuestros días, y además con tanta viveza, tanta belleza, porque además es una cofradía afortunadamente muy viva, se ha sabido adaptar siempre a los tiempos. Tenemos una romería realmente bellísima, una gran romería, donde todos son restos del pasado. Antes hablábamos de historia. Uno de los grandes acontecimientos históricos de Zamora, cuando ese corregidor de la ciudad en 1495 se enfrenta al ayuntamiento y en consecuencia de ello se lían a lanzazos con la Virgen en medio y el disfrazado de Santiago Apóstol en la puerta de la feria, en el momento de tomar las andas el ayuntamiento. Eso dices vaya hecho. Pero desde el 1495 los regidores del ayuntamiento tomaban las andas de la Virgen, es decir, los concejales
locales tomaban las andas de la Virgen en la puerta de la feria. Y en el 2013 las han seguido tomando. Cuando nosotros podemos decir, estamos repitiendo hechos históricos desde el año 1291, sin haber perdido la esencia, es decir, desde 1291 la Virgen pasa por San Lázaro, y entonces era muy importante. San Lázaro era un lazareto, era un lugar de leprosos. Y de una cofradía pasase por un lugar de leprosos, ojo, había de tener mucha devoción. Entonces, de pasarse por allí, de separarse en la cruz del rey don Sancho, de le rezarse un responso al rey, de separarse en el teso de la salve, donde lo sigue haciendo ahora, de diese la vuelta a la iglesia en el sentido contrario de las agujas del reloj, de volviese a hacer estación en Valderrey y la Virgen se pusiese sobre Tomillo y Romero, de pasarse por Valoria, es decir, muchas veces no somos conscientes de nuestra historia. Estamos repitiendo algo desde hace más de 700 años. Es uno de los signos de identidad de nuestra ciudad. O sea, cuando la gente oye la música de la concha, vibra. Y cuando va a la romería, la gente va en un estado especial de amistad, de compartir, donde tú vas y al final no conoces al de al lado y terminas bebiendo de la misma bota o partiendo el bocadillo a la mitad y repartiéndolo y demás. Es decir, es una romería muy especial y además habitualmente, afortunadamente sin incidentes. Solo tenemos noticias de un incidente, bueno, aparte de ese de 1495, un incidente lamentable de un muerto en la Iniesta con motivo de un cohete. Se lanzaron un cohete, se disparó mal, se rompió la varilla y se le metió en el pecho, se fue hacia el pecho del señor y lo mató. Por eso en la Iniesta no se tiran cohetes y es el único incidente que tenemos así desgraciado. En el octavo pasajero todos los invitados se dejan una pregunta para el invitado siguiente sin saber quién va a ser. El anterior invitado fue Antonio Martín Alén, presidente de la Junta Pro Semana Santa. Y buen amigo. Buen amigo, vale. Y nos dejó esta pregunta. ¿Cuál es el mejor ciclista para él, español, de todos los tiempos? Posiblemente te debiera decir Indurain, pero a mí Pedro Delgado me levantaba del asiento cuando lo veía levantarse a él precisamente de la bici para subir una montaña. Entonces dudaría. Yo al final diría que me daría con Pedro, no porque fuese el mejor, sino porque a mí me divertía más. Y ahora, una pregunta que dejes tú al siguiente invitado que no sabemos quién va a ser. A lo mejor yo debiera preguntar eso. ¿Quién es para ti el personaje más importante de la historia de Zamora? A ver si la responde bien y me la resuelve el problema, puesto que yo no lo sé. Ir no se tarda nada. A Portugal nada. No se tarda. Sales a las 5 y llegas allá a las 5. Claro. Pero luego lo que se tarda es volver. ¿Me entiendes? Sales de allí a las 6 y llegas aquí a las 9 de la noche. Por eso. Vaya movida. Ahora sería una hora menos. Ahora concretamente, ahora mismo. Sería a la 1 entonces. Por ejemplo, sí. Entonces ya habríamos Bueno, comido... depende del horario, depende de cuando se esté emitiendo, pero bueno, una hora menos. Una hora menos, sí. O sea, ya hubiéramos comido y ya casi que teníamos que estar echando la siesta. Claro. Lo que pasa es que, claro, luego sería jaleo el tema de la hora menos en Canarias. ¿Qué le pasa a la hora de Canarias? De hola, buenas tardes, son las 5 de la tarde, hora menos en Canarias. ¿Cómo sería? Después sería un jaleo ahora. Bueno, hora menos antes en Canarias, ahora con el meridiano. ¿Qué pasa? ¿Son 2 horas menos todavía o no? No sé, sería cuestión de hacer los cálculos. Vale, yo es que de astrolabio. Matemáticas ando mal. Si todos tenemos el mismo horario, será la misma hora. No cambiará. No, pero a ver, es todos, cuando digo todos en España, o sea, no todo el mundo a la misma hora, ¿eh? No es que digan, venga, ahora ponemos todos ahí, a ver, los de Azerbaiyán, todos. Ponemos y sincronizamos. No, solo en el meridiano. Porque, vamos a ver. Entonces estaríamos a la misma hora que Canarias. Como de matemáticas ando mal, no calculo. No, pero es que además estos son matemáticas geográficas, que son más complicadas. Sí, vale. Si ahora son las 2 y en Canarias es la 1, si retrasamos una reloj, en Canarias es la 1 ahora, claro. Y aquí también. Que la vida no es solo trabajar y hacer dinero, sino que en el camino de la vida uno puede disfrutar de cada día. Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Un domingo, Lili estaba en la mili y yo con la chaquetilla, y yo tenía una bicicleta entonces, y el bar se puso así. Había llegado un tío que nos ayudaba, mi tío Eduardo, un santo, una persona buenísima,
Y bueno, yo ahí estaba aturdido de todo, casi llorando. Y la gente, estás tonto, chaval, pero usted ha dicho que tal, y no lo veía. Y ya cogí, cuando lo vi entrar mi tío, me cogí sin decir nada y con la bicicleta a Valorio. Y estuve 4 horas vestido de barman, pero allí estuve hasta que, cuando llegué ya había desaparecido todo. El bar así, un follón que había, dije, bueno, aturdido de todo y me marché. Eran unos tiempos que la cocina, claro, era de carbón y de leña, pero cuando llegaban los momentos esos de agobio, que había que tener fuego como fuera, pues entonces mi madre pedía, tráeme astillas, de donde sea, astillas. Y teníamos la chica y teníamos un desván y lo iba desmantelando. Cogía y las maderas, las primeras que cogía, plum, a la cocina. Y un día fue una de ellas arriba y se fue para abajo, para un comedorcito que teníamos familiar, para allá, que se quedó con todas las piernas afuera. Fue muy bueno, sí. Recuerdo en una ocasión que don Eduardo, el obispo de entonces, vino a hacer una visita a las monjas de aquí, de la calle La Reina, un coche, un Mercedes nuevecito, había llovido, y los amigos, coño, el coche del obispo, y en ese momento, porque claro, aquí lo que hacíamos era trabajar primero y comíamos después, o sea que menos de las 5 de la tarde no se comía en esta casa. Y a mí me llamó mi madre, vente para casa, que vamos a comer. Y mis amigos se dedicaron a limpiarle el coche al obispo, pero claro, mojaban los pañuelos en los charcos y luego le estuvieron limpiando el coche al obispo. ¿Qué resultó de eso? Pues evidentemente el que al día siguiente la policía los fue llevando con sus respectivos padres a comisaría porque le habían rayado el coche al obispo cuando evidentemente la intención fue otra. Cuando yo veía mucha gente y había algunos que molestos y tal, y yo cogía, le daba dinero para que fueran al bar de enfrente a tomar un chato y te dejaran en paz, ¿no? O sea, una manera muy singular de hacer el negocio. Y para mí el mayor éxito de todos fue la amistad de la gente. La amistad para mí ha sido el mayor éxito de todos. Nos lo demostraron cuando tuvimos que echar mano de amigos, porque claro, había que afrontar las reformas costaban mucho dinero y había que tener la colaboración de todos, y así fue. El recuerdo de una época que sin dudar pues marcó en la sociedad de Zamora como punto de encuentro de muchas tertulias y muchos personajes. Esta historia es la historia de la señora Carmen, la historia de una madre, la historia de sus 5 hijos, de su lucha, de su esfuerzo detrás de una barra, para hacer y conseguir que el bar La Golondrina dejara un recuerdo imborrable. Llegó el momento de nuestro cuestionario, una serie de preguntas que tú tienes que responder de la forma más sincera posible. ¿Estás preparado? Sí, preparado sí. Después la sinceridad ya la veremos. Una virtud. No sé, la sinceridad. Un defecto. A veces soy orgulloso. Pensé dejarlo. Todos los días. Un libro. Posiblemente me resulta muy difícil. Yo hay muchos libros de amo. A lo mejor si tuviera de elegir uno, La Divina Comedia de Dante. Una peli. Amanece, de Nosotros. Me sigue pareciendo lo mejor que se ha hecho en España. Un capricho. A lo mejor la fotografía. Un lugar para perderse por Zamora. Y tantos sitios bellos para perderse por Zamora. A lo mejor la orilla del Duero. La última vez que salí de fiesta. La última vez he estado en una gran fiesta en Milán hace un mes. Me hace enfadar. La envidia, me hace enfadar la mentira, me hace enfadar la mala uva de la gente. Me hace gracia. Me hace gracia esa gente de, bueno, pues a veces se siente muy orgullosa y son unos pobres diablos. ¿A quién admiras? A mucha gente, sobre todo la gente que deja su vida por los demás. Tararéanos una canción. Eso sí, eso es imposible. No quiero que os cierren el programa. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? A lo mejor el ser invisible. ¿Personaje de ficción favorito? Pues no lo sé. Posiblemente a lo mejor uno de una novela. Podría ser Sancho Panza. ¿Personaje de la prensa del corazón que menos te guste?
Ninguno, además me he negado toda mi vida a seguirla. No he visto ni un Gran Hermano, ni un nada de eso. Entonces no sé quién anda por ahí. Enséñanos tu reloj. ¿Qué sonido tienes en el móvil? ¿Dónde viste la final del Mundial de Fútbol que ganó España? Estaba en Zamora, pero no la vi. No, el fútbol no me interesa y me gusta mucho el deporte. Yo siempre he tenido un deporte, ha sido el rugby. Y lo de sí puedo decir, de cuando sentí el bramido, me imaginé de haber sido un gol de España, tenía enchufada la televisión, cambié de canal y vi la repetición del gol de Iniesta. Y para finalizar, cuéntanos un chiste. Son muy malos. Yo siempre hay un chiste de siempre, es muy tonto, de siempre me ha hecho mucha gracia por la tontería. Papá, dame pan e hijos. Hijo, eres tonto e idiota. O sea, al final es lo menos chiste que pueda uno imaginarse. Para poder aparecer en el dossier del octavo pasajero necesitamos que te pongas la americana. Oye, si me sirve. Yo creo que sí. Perfecta. Me falta una cuarta. Un poco así corta de manga, pero vamos. Pero nada, sí, esto yo ahora me estrecho y nada. Para que los documentos no sufran. Y aparte eso, algo que tenemos siempre mucho cuidado en los archivos es de nadie se pueda llevar uno. Entonces, con esta no se lo puede llevar nadie. Así. Pues muchísimas gracias, Florian. Muchas gracias por todo este tiempo también al mando del archivo. Que te vaya muy bien a partir de ahora. Intentaré. Ya pienso se inicia una nueva etapa. Lo importante es el archivo. Seguro que al frente de él va a haber gente mucho más joven, con muchas más ideas, y va a hacer del archivo todos los días, de día en día vaya a ser lo mejor. Bueno, de todas formas se te echará de menos. Pero... Yo espero que no. ¿Alguien sabe quién fue el primer director de este archivo? Yo lo tengo por ahí apuntado, pero no me sé, ni merece la pena saber. Pero seguro que nadie sabrá quién ha sido el primero, pero sí que se sabrá que aquí hubo uno que se llamaba Florian Ferrer. Se olvidarán. Y aparte eso, y si algún día encuentran el nombre, dicen, ¿quién sería este tío? O sea, entonces al final todos pasamos y lo de menos es los nombres y las personas. Lo demás son las instituciones. Ojalá dentro de unos años, pues esto en vez de tener 25.000 metros lineales de documentación, tenga muchos más, tenga más usuarios, tenga mejores fondos y tenga mejores servicios y medios. Entonces eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, Florian, que te vaya muy bien a partir de ahora y a disfrutar. Ni más ni menos, intentaré hacerlo. Bueno, de todas formas te veremos todavía por la romería, ¿verdad? Sí, hombre, me veréis por la romería, me veréis por Zamora y ojalá me veáis durante mucho tiempo. O sea, yo siempre he tenido una teoría. A mí me gustaría de dentro de muchos años dijeran, pero este tío lo bien que está y la de años que debe tener. Eso sería importante. La historia está formada por etapas, por periodos que recorren los años. Florian empieza una merecida y lo hace con una sonrisa, porque cuando eche la vista atrás y recuerde lo realizado, se podrá sentir satisfecho. Y nosotros le diremos, Florian, muchas gracias por tu historia. He buscado sin cesar la respuesta a la verdad y a tu lado la encontré cuando no lo esperaba. No sé cuál es mi lugar, extranjero en mi ciudad, media vida sin saber qué era lo que esperaba, y yo voy buscando una razón. Hoy me ciega la pasión, soy el octavo pasajero que se esconde en tu interior. No he parado de luchar, mi destino es un disfraz. ¿Qué fue de la discoteca Ramsés II? ¿O qué fue de Caballo? ¿O qué fue del campo de fútbol de La Vaguada? ¿O qué fue de La Viña?
Si quieres saber qué fue de, manda tus fotos, anécdotas, recuerdos al correo electrónico zamoraesasí@rtvcyl.es con el título ¿Qué fue de? Juntos recordaremos una Zamora que ya no está, pero que no queremos olvidar.